muy rápidamente, ¿no? La cantidad de gente que iba incorporándose a YouTube, que es una de las plataformas que Ajá. emitió el discurso, y en un rato nomás crecían de 10.000, o sea, era una cantidad impresionante de gente que estaba viendo en directo, por esa vía, digamos, de las varias que hubo para verlo. Pablo Basel está en línea, le agradecemos siempre a Pablo la amabilidad que tiene de atendernos, y en este caso lo vamos a tomar más por el costado de analista político. Siempre hablamos con él sobre derechos humanos, sobre el tema Malvinas, sobre, bueno, la dictadura, pero aquí como hombre también, que es un militante político, que nos puede ayudar a analizar el significado de esta visita en función de las inminentes elecciones en Corrientes también, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí en Radio Universidad en Misiones. Hola Alicia, hola Miguel, muchas gracias por el llamado, un gusto estar con usted como siempre. Bueno, primera cuestión, una visita que se da, como decía Alicia recién, en un contexto muy particular, ¿no? Porque hay un inminente fallo, dicen algunos, otros dicen no se van a animar, pero como fuere, hay una espada de Damocles, una amenaza sobre la figura de Cristina Fernández. Claramente su poder de convocatoria sigue siendo muy importante. ¿Qué significó para los militantes correntinos la visita de Cristina? Bueno, independientemente de eso que vos señalás, que es cierto, es obvio, los multimedios nacionales están fogoneando eso hace 4 o 5 días insistentemente. Hay que tener en cuenta que es casi uno de los primeros viajes que hace ella en su carácter de presidenta del Partido Justicialista. Ujú. En Corrientes siempre tuvo un porcentaje de adhesión muy alto Cristina, ganó todas las elecciones nacionales que fue candidata con porcentajes cercanos al 60% y mantiene un porcentaje muy alto de adhesión, muy alto de simpatía y seguimiento. Esta adhesión no, y esto fue casi un fenómeno permanente del justicialismo correntino, no alcanza la adhesión o la atracción, no alcanzó nunca la dirigencia local, que siempre ve que en cada elección provincial había una disminución como un 40-50% de los votos. O sea que los mismos que decían, creo en un proyecto nacional encabezado por Cristina, en la siguiente elección, Corrientes siempre se desdobló y ahora tenemos el 30 de agosto la elección Uh-huh. a gobernadores y a legisladores locales. Aquellos que decían, la mitad decían, pero a ustedes, dirigentes locales que dicen representar el pensamiento de Cristina, no les creo. Y eso hacía que había una dispersión del voto y una acumulación por el sistema electoral de Corrientes hacia el frente que consolidó en este último tiempo el gobernador Valdés y antes Ricardo Colombia. Lo que lo que implica la aparición de Cristina en un discurso muy que se retroalimentaba, ¿no? Porque Cristina emitió una larga lista de mensajes para la política nacional, para los seguidores nacionales, para sus adherentes nacionales, para la Corte Nacional, para la dirigencia política nacional, pero muchos para los correntinos que van a votar en 2 meses y muchos de abrazo y solidaridad con Ascúa. Lo mismo hizo Ascúa, la primera parte de su discurso fue elogiar las políticas impulsadas por Cristina, una cuarta parte de su discurso siguiente, acompañarla en este proceso que vos acabas de mencionar, ¿no? La presión o la tensión que se da sobre el fallo de la Corte, y la última parte de Tincho a mencionar. Tincho es su apodo, en Corrientes la política local, todos los protagonistas tienen un apodo. Tincho Ascúa, Martín Ascúa, la última parte dedicó a su rol de candidato a legislador, perdón, a gobernador de Corrientes. Ujú. Es muy importante el acompañamiento de Cristina, porque si bien el Partido Justicialista de Corrientes se normalizó después de muchos años de intervención, no logró esa normalización
aglutinar a todo el peronismo correntino, al extremo de que incluso algunos sectores de la cámpora se encuentran divididos entre los que integran esta nueva conducción y los que no, que amenazan construir un frente alternativo. No obstante, destaco que esta visita, y por la masividad, por el apoyo, por lo que vos mencionaste, el seguimiento en las redes sociales, el movimiento que se vio en las rutas correntinas el sábado de gente que iba hacia Paso de los Libres, por todo eso me parece que es un espaldarazo muy fuerte a Cuba, muy fuerte, de fuerte apoyo al proceso de normalización y ratificación del liderazgo que mantiene en Corrientes, que sigue teniendo encuestas de aceptación altísimas. Pablo, ¿y a qué Corrientes llega? ¿Cuál es la situación, si tuvieras que caracterizar un poco desde lo político y lo económico de la provincia? Mira, hay un fenómeno muy terrible, pero que significó un desmascaramiento del gobierno provincial, que fue el caso Loan. Por estos días se está cumpliendo un año de su desaparición. Lo mencionó, de hecho, Cristina en su discurso, ¿no? Sí, y es prácticamente uno de los ejes de campaña de Ascuba, que es la primera vez que cuando uno pregunta a los correntinos cuáles son los problemas de los correntinos, es la primera vez en 30 años que señala la corrupción como un fenómeno, como uno de los problemas que agobia a los correntinos, No pasaba esto antes. Incluso está por encima de los problemas laborales. Corrientes es una provincia tradicional de éxodo de su gente, pero no aparece como la principal preocupación. Muy seguido de los problemas salariales, o sea, de aquellos sectores que tienen la suerte de tener o la fortuna o la posibilidad de tener un trabajo registrado, señalan los bajos salarios, y esto pega a un segundo problema que la gente lee de la administración Valdés, que es que, aprovechando los saltos inflacionarios, cada vez que hubo un ajuste salarial, el ajuste nunca llegó a los porcentajes de pérdida que la inflación generaba. Entonces, en estos últimos 2 años hay casi un 25% de pérdida del salario provincial, en una provincia que tiene los peores salarios de la región. Para poner solamente un ejemplo, el comisario general, el máximo jefe de la Policía Provincial de Corrientes, cobra lo mismo que cobra un sargento ayudante en Formosa. Claro. Y como el sector público es el gran empleador con sueldos tan deprimidos, los salarios del sector privado son también los más bajos de la región. Esto se ve, por ejemplo, en las cadenas de farmacias que tienen sucursales en todos los lugares, o los supermercados. Hay diferencia hacia abajo en lo que percibe un empleado en una farmacia en Resistencia, en Formosa, en Posada o en Corrientes, En Corrientes es el menor ingreso. O sea que esto lo señala la gente por la interacción que hay de los medios, porque, uno tiene el hijo que vive en Resistencia, un hermano que vive en Posadas, un primo que vive en Formosa, y en las conversaciones familiares ya surge el ahogo salarial que el gobierno provincial está haciendo de hace varios años como una política constante, Pablo, y hay otra cuestión que me parece que es interesante ver. Hay una cierta dispersión también, tanto en el oficialismo como en la oposición. Vos hablabas recién de la fragmentación dentro del PJ, pero tampoco las tiene tan a su favor el actual gobierno correntino. También ahí hay fragmentaciones. Sí. La diferencia, con lo que pareciera, es que las fragmentaciones del peronismo son sectores menores, son
más bien son dirigentes apurados por ocupar cargos públicos o por la vocación y el intento de no dejar de ocupar algunos lugares que ante el vencimiento de los mandatos, que buscan atajos para seguir en el candelero. Mientras que el escenario electoral aparece por primera vez en mucho tiempo, después de un bipartidismo de casi 20 años, aparece aclaro acá, un bipartidismo muy particular, porque Corrientes es una provincia que cuando uno entra al cuarto oscuro es realmente marea la cantidad de boletas electorales que hay, porque Sí. el sistema que tiene, por ejemplo, la última elección para la fuerza ganadora, vinculada con el gobernador Valdés, creo que había 35 o 37 boletas, todas iguales, lo único que cambia es el nombre del partido, y la oposición alrededor del peronismo tenía 20 y pico de boletas, todas iguales. ¿Por qué es esto? Porque el sistema electoral obliga a cada partido a presentarse, por más que todos formen un frente, y esto Sería es un como una mecanismo variante de la ley de lemas que tenemos nosotros acá. No, A ver. no. La alianza consagra candidatos en todas Ajá. las provincias, pero esa alianza está formada por 30 y pico de boletas. Ajá. Entonces, esos 30 y pico están obligados a recurrir a las urnas con su propia boleta, llevando la lista al frente. Claro. Entonces usted ve 30 y pico de boletas con Juancito y Pedrito, Luis, Miguel, María, Pablo, Juan, todos iguales en las 30 y pico de boletas. ¿Para qué sirve esto? Es un mecanismo que encontró este armado electoral conservador que gobierna la provincia hace varios años, para saber que cada fuerza integra con un porcentaje al triunfo provincial, Claro. y en base a ese porcentaje viene la división Claro. de ministerios, secretarías, subsecretarías, diputaciones, concejalías, intendentes. O sea, Facilita el dicho en poroteo, criollo, digamos. exacto, se cuentan las costillas, como se dice en criollo, fácilmente. Cuando uno va a pedir algo, el gobernador mira Sí, el recuento electoral y te dice, vos Ah, sacaste el claro. 3%, No. no te toca más de un concejal. Claro, vení Bueno, mañana. ustedes sacaron el 20, sí, pueden aspirar a 2 diputaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y no les Bien. complica a ustedes como electores a la hora de ir a votar? ¿Cómo es eso? Todo el mundo está acostumbrado, porque ya Ajá. van muchas elecciones, Claro. es tremendamente repudiado, pero es lo que la coalición gobernante consagra su mayoría electoral con este sistema. Ujú. ¿Qué ha pasado esta vez? Llamémosle así, desde la última intervención, que fue 99-2001, o sea que Corrientes se normalizó a partir del 2001, efectivamente. Los gobernadores fueron, el primero fue Ricardo Colombi, un segundo periodo de su primo Arturo Colombi, 2 periodos más de Ricardo Colombi y 2 de Gustavo Valdés. ¿Qué escenario hay hoy? Valdés, el actual gobernador, con una imagen alta en función de que es de la inversión multimillonaria en medios. Fíjese que si usted mira el informe de rendición de gastos de la provincia, que en Corrientes el gobernador lo presenta 3 o 4 años después, Ujú. es más alto ese presupuesto que el de obras públicas, por ejemplo, ¿no? La inversión en publicidad es superior al de obras públicas, y no me equivoco en lo que estoy diciendo. Entonces, el gobernador intenta, a través de la hegemonía, imponer la candidatura a su hermano, con un Ricardo Colombi que quiere volver, que está lanzado a ser el gobernador, y se niega a ir a internas. Entonces esto ya ha generado una ruptura en la Unión Cívica Radical, un reacomodamiento entre ese partido, que es el eje de la coalición gobernante,
y el reagrupamiento de estos socios partidarios, estos 30 y pico de socios que están yendo o con Ricardo Valdés o con quien Gustavo Valdés elija, por un lado. De ese sector, o sea, el que vino gobernando estos últimos 24 años, salió el sector que apoya explícitamente, con toda la simbología, las políticas de Milei, que logró además conformar un grupo que tiene al segundo partido de la coalición gobernante de Corrientes, más los libertarios, más Camagüe Espínola, ex senador peronista, socio de Cuader, hoy un líbero que no se sabe cuántos votos tienen, un tercer sector. Y por primera vez aparece el peronismo, que mantiene un porcentaje cercano entre el 30 y el 35%, que no le daba para ir a la segunda vuelta en las elecciones anteriores, pero ante la dispersión del voto conservador en la provincia, es la primera vez en muchos años que tiene la posibilidad, por lo menos, de ir a la segunda vuelta. Corrientes, si ningún candidato saca un voto más del 50%, hay que ir a una segunda vuelta, ¿no? Y ahí se verá qué es lo que pasa. De hecho, a 60 días de las elecciones no se sabe todavía quién es el vicegobernador de Ascúa, ni quién va a ser el gobernador. Ricardo Colombia es el único que aparece lanzado también, sin vicegobernador, y de las otras dos fórmulas no se sabe quiénes van a ser los candidatos, porque están, hasta último momento, están tratando de ver cómo se cierran estos complejos entramados electorales, ¿no? Bien, Pablo, la verdad es que completito, con muchos datos que uno no tenía, así que te agradecemos muchísimo y seguramente volveremos a conversar sobre todas estas cosas que, bueno, son nuestra vida cotidiana también, ¿no? Definen nuestra vida cotidiana. Sí, lo más importante de cómo fue tu pregunta inicial, ¿no? Del impacto, hay un dato de la política correntina que se ha dado invariablemente, que es que los fenómenos electorales nacionales, le hace el alfonsinismo en el 83, le hace el menemismo, le hace la renovación peronista antes, le hace la alianza, le hace el kirchnerismo, etcétera, etcétera, y también llegaron siempre un tiempo después a Corrientes, ¿no? Como que no acompañó necesariamente la ola nacional. Entonces, de ahí vienen dos posibles lecturas. La primera es qué va a pasar con este fenómeno Milei nacional, si se va a reproducir en Corrientes en estas elecciones. Hasta ahora no pasó significativamente las otras elecciones que se realizaron en el país. Ustedes lo saben por la experiencia de este domingo, ¿no? Y lo segundo es que sí está esta presencia, este apoyo, esta expectativa y estas consecuencias posteriores, uno lo veía en redes sociales, en medios, en los encuentros familiares el domingo o lunes, es que claramente Cristina Kirchner mantiene su presencia política muy fuerte, con mucho apoyo, al menos en la provincia de Corrientes. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Pablo Basel charlaba con nosotros, fue funcionario del gobierno correntino en el área de Derechos Humanos, fue secretario de Derechos Humanos del gobierno Corrientes hace muchos años, es abogado querellante en la causa por las torturas a los excombatientes en Malvinas en territorio durante el conflicto. Bueno, y siempre ha sido un aliado nuestro en esas cosas, ¿no? Cada vez que necesitamos hablar un poco de Corrientes, Pablo nos ayuda. Interesante cómo nos caracterizó el sistema electoral también. Sí, la verdad, yo no sabía con tanto detalle cómo funcionaba. Sí, 16, un minuto. Desde la ciudad de Posadas, provincia